¿Qué tal? Buenos días, jóvenes, de parte de la institución educativa Trinomios. Un saludo a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio la clase de hoy. El curso es lenguaje y el tema es las funciones del lenguaje. ¿Ok? Vamos a conocer para qué es muy importante el por qué y el para qué. Cada función, ¿ya?, del lenguaje nos muestra una expresión que lo utilizamos en nuestro día a día. El lenguaje que utilizamos, diferentes funciones, que son 6 funciones, y lo vamos a ver a continuación. Empezamos. Pero para eso tenemos que darnos cuenta que el lenguaje es la base de la comunicación humana. Es la facultad que nacemos, ¿no?, para expresar sentimientos y emociones. Otro, el lenguaje es el medio de desarrollo, ¿ya?, el medio de desarrollo de otras capacidades cognitivas. A través del lenguaje, de la palabra, nosotros aprendemos el conocimiento. Aprendemos, por ejemplo, otro idioma, diferente idioma, y diferente conocimiento, cultura, arte, a través del lenguaje. ¿Ok? Siguiente diapositiva. El lenguaje es una capacidad innata, es propio, nacemos con esa capacidad. ¿Ya? Ahora, hay dos polos que determinan el desarrollo del lenguaje. Una, la capacidad del código. Nos basamos en nuestro idioma, el código, conjunto de signos, ¿ya? Nos basamos en signos. Otro es la pulsión comunicativa social. ¿Qué quiere decir? La pulsión comunicativa social es que nosotros nos relacionamos, interrelacionamos, nos conectamos con la sociedad, con las personas que nos rodean, con nuestros amigos, compañeros, padres, etcétera, ¿ya? Y están parte determinada por factores innatos. Innato es propio de nosotros mismos. Nacemos con esa capacidad, esa cualidad. El lenguaje, nosotros aprendemos, hemos aprendido por nosotros mismos. Nuestros padres nos orientaron, pero en sí el lenguaje es innato. Para caminar, nadie nos enseñó, propio de nosotros. Nosotros aprendemos a caminar, ¿ya? Es la habilidad propia de un ser humano. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver la función del lenguaje. Vamos a encontrar acá el lenguaje, la intención del lenguaje, los recursos y el ejemplo. Aquellas palabras que yo te estoy diciendo, estas palabras tienen diferente intención, ¿ya? Y vamos a emplear un recurso y vamos a ver también el ejemplo. Y se dividen en 6 funciones que lo empleamos a diarios, inconscientemente, pero lo empleamos. ¿Ya? Según Roman Jacobson, él creó aquellas funciones del lenguaje. Y vamos a ver qué funciones del lenguaje. La primera función es la emotiva o expresiva. ¿Qué viene a ser esa función? Su nombre lo dice, que nos va a expresar sentimientos, emociones, pero ¿quién? Del emisor, emociones del emisor. Yo en este caso voy a transmitir el emisor. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿No? ¿Qué voy a transmitir? Emoción. ¿Qué recurso voy a utilizar? La entonación exclamativa, interrogativa, el uso de pronombres, el verbo en primera persona. Por ejemplo, emoción, expresión. ¿Qué susto me di? No te he dicho yo muchas veces. Por ejemplo, felicitaciones, socorro, ¿no? Auxilio, que expresa una emoción, ¿ya?
Esa es la función emotiva o llamada también expresiva. Siguiente función, la representativa o la referencial. La representativa o referencial que nos da a conocer, nos informa, nos transmite un contenido. Son aquellos hechos informativos, ¿no? Reales, ¿no? Reales que nosotros podemos encontrar en nuestro medio. Por ejemplo, vamos a usar el recurso, por ejemplo, un léxico apropiado, sencillo, ¿no? Eh, una entonación neutra sin emotividad. Son aquellas informaciones y la encontramos que en los diarios, en las revistas, en trípticos, en dípticos, etcétera. Cualquier medio de información es un lenguaje referencial. Por ejemplo, la plata es buena conductora de la electricidad. Una información, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Es un virus que mata a personas, especialmente en la tercera edad. Es una información, ¿ya? Podemos encontrar otras informaciones, ¿no? En revistas, en periódicos, etcétera. La función fática o de contacto. ¿Qué viene a ser la función fática? Su nombre, contacto, es aquel, es aquel que asegura que el canal a través del cual se va a establecer la comunión que funciona. ¿Cómo funciona? Es el que inicia, ¿ya? Es el que mantiene, es que aquel que asegura que el receptor lo esté escuchando. Por ejemplo, unos recursos empleados son las preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha o comprende. Esa es la fática o de contacto. Por ejemplo, uno, dos, tres, probando. Yo me estoy cerciorando, me estoy dando cuenta si la persona, el receptor, me está escuchando. Estoy probando porque voy a iniciar una conversación y quiero que ellos me puedan escuchar, oír, ¿no? Prueba, mantiene corta la información, ¿no? Puede ser también mantener una conversación, ¿no? Entre dos amigos y también lo puedes cortar, ¿no? Esa es la facilidad que tiene esta función fática. Iniciar, mantener, cortar la información. Ok. Ahora vamos a ver otro tipo de función. Por ejemplo, la conativa o apelativa. ¿Qué intención encuentra? Influir, aconsejar, llama la atención, ¿ya? Conativa. Imperativa es lo que expresa orden, mandato o ruego. Recursos, uso de pronombres, formas verbales en segunda persona, uso del verbo en modo imperativo, exclamativa o interrogativa. Por ejemplo, expresa un orden, el lenguaje un orden. Tráeme pronto ese libro. Carlos, siéntate. Una orden. Quédate en casa, como dice el presidente Martín. Quédate en tu casa. ¿Cómo te llamas? ¿Ya? Etcétera. Vamos a ver otra función del lenguaje. Esta función del lenguaje se llama la poética o también conocida como estética. ¿Qué viene a ser? Expresa un mensaje de forma bella. Se emplea en el verso, la poesía,
códigos y recursos subjetivos o poéticos. Lo encontramos en las frases, ¿ya? En los poemas, en los versos. Por ejemplo, se rescata la antigua lengua armoniosa, más claro, más cercana de las tortugas y el fuego. José Manuel Arango. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver la última función, metalingüística. ¿Qué viene a ser la metalingüística? Explica, aclara, o mejor dicho, estudia el propio lenguaje. El propio lenguaje. Se emplea, el recurso usado es palabras sencillas, claras, términos precisos. Ahora, por ejemplo, el perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. El perro es una palabra primitiva, perrito deriva, ¿no? Deriva de perro, perrito, la terminación. Y un diminutivo. Ahora sí, yo puedo decir Perú. La palabra, por ejemplo, la palabra Perú tiene dos sílabas. Perú. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, estudia el lenguaje, ¿no? Todas las palabras, por ejemplo, agudas llevan agudas con tilde, ¿no? En la mayor fuerza de voz y la tilde en la última sílaba. Por ejemplo, Perú. La última sílaba es una palabra aguda. Ok, estudia el propio lenguaje. Esa es la función metalingüística. ¿Ok? Seguimos con la siguiente. A ver, acá estamos dando a conocer, ¿no? La información. ¿Dónde la encontramos? La informativa. En las revistas, ¿no? En las informaciones, en un tríptico, por ejemplo. Ya le hemos visto. La expresiva, su nombre lo dice. Expresión, dice. Donald está enojado. Una función expresiva. Sentimientos, emociones, sensaciones, hechos. Acá vemos los ejemplos, ¿no? Función conativa. Emplea que exhorta, exhorta, ruega. ¿Ok? Siguiente diapositiva. La fática mantiene la información. Por ejemplo, hay mucho viento. ¿Puedes oírme? Aló, aló, aló. ¿Quién eres tú? Está fijándote si el receptor te está escuchando, ¿ya? El receptor, el mensaje no se interrumpa, como por ejemplo en estas imágenes, ¿no? ¿Puedes oírme? Le estás preguntando, te estás fijándote si el mensaje que le das, la otra persona lo está recibiendo. Esa es la fase. Siguiente diapositiva. La función de la poesía a través del lenguaje o el dibujo buscan encontrar la belleza. La función lingüística, el estudio del propio lenguaje, ¿ya? Es el estudio del propio lenguaje, ¿ok? El estudio del propio lenguaje. Y vamos a ver con los ejercicios, ¿ya? Acá vamos a ver las funciones que predominan en cada mensaje. Yo digo, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? ¡Qué alegría! ¿Ya? Yo digo, mira, ve, qué alegría. ¿Qué función del lenguaje encontramos acá? A ver,
Si digo qué alegría, estoy expresando, mira, ve, emociones, sentimientos. Entonces sería una clase de, a ver, una clase de de función expresiva, ¿ya? Una función expresiva. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver acá, expresiva. Entonces yo voy a escribir acá, ¿qué alegría? Es una función expresiva. Ya está. Una función expresiva. Ahora, oye, tú, despierta. ¿Qué vamos a encontrar? Acá vamos a encontrar un tipo de función, despierta, una función imperativa, ¿ya? Una función imperativa o llamada también conativa, conativa, conativa o imperativa. ¿Ya está? ¿Qué expresa? Orden, mandato, ruego, etcétera, ¿no? Estoy desarrollando. Mira, ve, qué fácil son los ejercicios. Mira, ve. Siguiente. A ver, vamos a desarrollar. A ver, que para ti, que sea fácil, bueno, yo, antes de empezar, ¿qué estoy haciendo? Estoy manteniendo, estoy haciendo algunas pausas. ¿Qué sería? Antes de empezar, ¿qué? ¿Te vas a fijar qué es lo que vas a hacer? ¿No? Sería una función fática. ¿Por qué una función fática? La función fática es fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque siempre está entre puntos suspensivos, que quiere decir algo adicional. Bueno, ¿no? ¿No? Yo nos vamos a dar cuenta que una fática siempre va entre dos. La gran mayoría de sus expresiones van entre los puntos suspensivos. Y sería una función fática. Ahí está, fática. ¿Ok? ¿Qué significa cantinflear? A ver, esa preguntita. ¿Qué significa cantinflear? Es el estudio, ¿no? Por ejemplo, del propio lenguaje. ¿Ya? Es el estudio del propio lenguaje. Ahora, si nosotros encontramos la palabra, ¿ya? Eh, es una palabra conocida que la han empleado, por ejemplo, Cantinflas, eh, lo utiliza para hacer algunas bromas, ¿no? Cantinflear, ¿no? Muy bien. O una palabra absurda, una broma, hablar un disparate, algo que no tenga sentido. Ese significa la palabra cantinflear, ¿ya? Ahora, el estudio de esa palabra del propio lenguaje es la función metalingüística. Entonces pongo, es la metalingüística, la función metalingüística, el estudio de la propia lengua. El significado de cantinflear, que significa decir disparates, ¿no? Probando, uno, yo me estoy, dos, tres. ¿Qué es lo que yo estoy probando acá? Estoy probando si el receptor me está escuchando, ¿ya? Si el receptor me está escuchando, ¿ya? Entonces sería una fática. La fática es la que inicia, mantiene, corta y también prueba si el receptor te está escuchando. Estás manteniendo ahí en línea, está contigo en contacto, por eso se llama fática de contacto. Sería una fática, fática o de contacto. Muy bien.
Siguiente. A ver, quiero escribir los versos más tristes esta noche. Vamos a emplear un lenguaje subjetivo, un lenguaje a través de un verso. Cuando empleamos a través de un verso, de una frase, encontramos un tipo o una función poética. Entonces, sería una función poética. ¿Listo? Así de simple. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas, señorita. Buenas tardes. Una función expresiva. Vamos, 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 boys. Vamos, boys. ¿Ya? Acá que estamos, le estás exhortando, le estás exhortando. También es expresiva, emotiva, y también le estás dando fuerza, ¿no? También exhortativa, ¿no? Uf, ¿qué expresa? Uf, ¿qué sería? Expresivas, emotivas o emotivas. Ok. Siguiente. La oración anterior es unimembre. Unimembre porque solamente presenta un solo miembro. La bimembre expresa, el nombre lo dice bi, dos miembros, que en este caso está representado por un sujeto y un predicado. Uf, ¿no? Solamente encontramos una estructura, en cambio en el bimembre vamos a encontrar dos, sujeto y predicado. Pero dice, es unimembre, quiere decir que es el estudio, y es unimembre, sí, del propio lenguaje. ¿Cuál es el estudio del propio lenguaje? Es la función metalingüística. Listo, ya está. Metalingüística. Ese sería el ejercicio 1. ¿Hasta ahí todo bien? Pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 vamos a tener que relacionar, ¿ya? Vamos a tener que relacionar y dice así. Vamos a relacionar. A ver. Invítame ese pastel. Invítame ese pastel, ¿ya? Te está diciendo, invítame. Te está exhortando, ¿no? Sería la emotiva, metalingüística, la referencial, la conativa, ¿ya? Sería la A, invítame, te estoy exhortando, invítame, por favor, yo digo, invítame, por favor, te estoy exhortando. ¿Qué quiere mi reinita? ¿Qué quiere mi reinita? Te estoy hablando cariñosamente, te estoy expresando emoción. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Ves qué fácil? A ver, la Bolsa de Valores de Lima se elevó a su índice. Es una información objetiva. ¿Cuándo es una información? Chicos, nos estamos enfocando en la función referencial, porque expresa qué cosa, un hecho, una información. Entonces sería la C. Ya ves que está fácil. Estamos avanzando. Seguimos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es una frase. Se emplea en la poesía. Poesía, frases, poesías, versos pertenecen al lenguaje poético, ¿ya? O estético, por ejemplo. En este caso sería la de el poético, la de, ¿ves? Qué fácil, la de. A ver, me quedan dos, ¿no? Punto suspensivo. ¿Me oyen? Yo
me estoy fijando, me estoy cerciorando que si ustedes me están escuchando. Entonces, cuando yo me fijo que el receptor me está escuchando, me está viendo, es una función fática. Voy a mantener esa conversación. Puedo empezar esa conversación, ¿no? O puedo cortar esa conversación. Sería la fática. ¿Por qué lo reconocemos? Por los puntos suspensivos. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Ponemos ahí. Sería la I. Muy bien. Así de fácil. Y el último, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? El estudio del propio lenguaje. ¿Qué es? La metalingüística. Sería la metalingüística. ¿Ok? Sería la metalingüística. Sería la letra F. Mira, ve, ahí está desarrollado. ¿Ve, chicos? Créeme que es fácil. Solamente es cuestión de analizar y saber un poco de conocimiento de las funciones del lenguaje. Cada uno su función. Pasamos al siguiente ejercicio. Número 3. Acabamos de identificar la alternativa que presenta exclusivamente las funciones del lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, dice así. Tenemos que ver qué cosa. Las funciones. A ver, las funciones del lenguaje, lo que hemos venido aprendiendo, ¿ya? Que son 6. Le he mencionado 6. A ver, ¿cuáles de ellos vamos a encontrar en la relación las funciones del lenguaje? A ver, la función del lenguaje es articulatoria, social, científica. ¿Hemos llevado eso? No. Entonces, descartado. ¿Ya? La función B, función estética, ¿hay? Sí. Función exclamativa, ¿hay? No. Función psicológica, ¿hay? No. Entonces, no es la respuesta. Ahora, C, función apelativa, ¿hay apelativa función? Sí. Función cognitiva, cognitiva no hay. Reflexiva, tampoco. Entonces, descartado. No es la respuesta. A ver, me quedan solamente la D y la E. Hay función, vamos a ver con la D. La función fática. ¿Hay función fática? Sí. ¿Hay función argumentativa? Sí. ¿Argumentativa? Sí. No, no hay. Ya se equivocaron. ¿Función periodística? No, no hay. Entonces es incorrecto. Ahora, yo digo ahí, funciones de lenguaje. Representativa, que te informa hechos, muy bien. Expresiva, expresa emociones. Y apelativa, expresa orden, mandato, ruego. Entonces, esos tres están presentes dentro de las funciones que le he explicado. Entonces, la alternativa, muy bien, han acertado. La alternativa sería la letra E. Y esa sería la respuesta, ¿ves? A ver, chicos, es recontra fácil. A ver, vamos con un segundo ejercicio, ¿ya? Para marcar. Dice, siguiente enunciado. En el enunciado, Ramón deja de conversar y haz tu tarea. Ramón, deja de conversar y haz tu tarea. Tu papá te dice o tu mamá te dice, Ramón, haz tu tarea. Está expresando qué cosa? Un orden, un mandato. Entonces dice acá, predomina la función denominada, a ver, orden, mandato. A ver, ¿cuál es aquella función que expresa orden, mandato? ¿La representativa? No, porque la representativa expresa, ¿ya? La representativa expresa información, la expresiva sentimiento, la fática verifica si el receptor está presente, la metalingüística, estudio del lenguaje, y la apelativa es aquella que expresa orden, mandato, ruego.
exhortación. Y la respuesta sería la letra D. Muy bien. ¿Ya está? A ver, vamos a ver más ejercicios. A ver qué. Síganme, a ver. Siguiente diapositiva. Vamos a ver con la 3. Tenemos 5 ejercicios. Este ejercicio eh, son de examen tipo admisión, San Marcos, en el 2018, y son algunas preguntas sencillas y fáciles de reconocer. Por ejemplo, dice, ¿a qué función del lenguaje corresponde un poema? Un poema, un verso, una frase, una oración, ¿corresponde a qué? Acá está la respuesta, mira, ve, en la a la función poética, a la función poética. Representativa informa, metalingüística, estudia el lenguaje, la fáctica, verifica, mantiene, termina una conversación y la narrativa no es parte. Entonces acá, ¿qué cosa? Marcamos poética. La poética, ¿no? Es una función estética o también llamada poética. Muy bien, chicos, la número 4, a ver, para ustedes. Ustedes, qué sencillo, quiero que me digan cuál es. En el siguiente enunciado se produjo un incremento del 4% en las ventas del mes de diciembre pasado. ¿Qué función predomina en el lenguaje? Año 2014, examen SAT. Se produjo un incremento del 4% en las ventas del mes de diciembre del pasado, ¿no? Pasado diciembre. Quiere decir que me está dando una información. Cuando me manda la información, una información, un hecho, un acontecimiento real u objetivo, o nos informa, es una función del lenguaje expresiva, no. Metalingüística, no. Estudia el lenguaje. Fática, no. Verifica si está el receptor. Escucha, está presente. La representativa o informativa. Sí, te informa. Te está informando que se incrementó la venta el mes de diciembre pasado. ¿Ya? Entonces sería la respuesta, la letra B. Representativa. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el último ejercicio, ¿ya? Y dice así. Una condición indispensable en la comunicación oral es, mira, indispensable para la comunicación oral. Una condición que se dé información nueva, el acompañamiento de gestos para una comunicación oral. Sí, puede ser que se dé una información nueva, una comunicación oral, ¿ya? Yo te doy una información nueva, sí, un acompañamiento de gestos también, que el receptor responda, ¿ya? El receptor responda, pero tú estás expresando, que la entonación sea adecuada, ¿sí? ¿Ya? Que el papel del contexto situacional. A ver, uno de los características, una condición indispensable en la comunicación, ¿ya? Que es, yo te doy la información, yo te estoy dando, ¿con qué? Con el acompañamiento, cuando te da la información. Por ejemplo, este, el periodista, el entrevistador, te lo dice así nada más, te da la información, se produjo un incremento del 4% en las ventas, la expresión oral, sino que es necesario, ¿qué cosa? El acompañamiento de gestos. Cuando nosotros hablamos, conversamos a través de una comunicación oral con nuestros compañeros, papá, ¿qué utilizamos? El acompañamiento de gestos, ¿no?
gestos, gesticulaciones, manos, brazos, y nuestras gesticulaciones faciales también de nuestro rostro, ¿no? Entonces, ahí sería la respuesta, la letra B. Y bueno, chicos, eso, eso ha sido todo. Gracias de parte de la institución educativa Trinomio y nos estamos viendo hasta la próxima. Hay tareas que realizar en su material. Muchas gracias, hasta la próxima.